Hoy vamos a concentrarnos versículo 25 en adelante. Obviamente de ahí iremos desprendiendo lo que Dios tenga para nosotros. Pero hoy vamos a predicar por el tema elección de sangre. Amén. Elección de sangre será el tema de esta preciosísima mañana. Antes de adentrarnos obviamente en este tema, es necesario poder cotejar lo que se ha venido desarrollando en el capítulo número 32. Y lo voy a hacer de manera visual, ya que usted tiene también la buena, diríamos así, la buena forma de poder ser enseñado a través de las diapositivas que ayudan simplemente a ilustrar lo que la palabra nos menciona. Moisés, como usted sabrá, había ido al monte llamado por Dios para recibir allí los mandamientos o las directrices de Dios de manera muy amplia. El pueblo se quedó en la parte baja esperando de que Moisés obviamente descendiera y pusiera al orden del día todo lo que Dios había comunicado a Moisés para ellos. Sin embargo, lo que el pueblo ni Moisés sabía, mi amado, era que tardaría Moisés en descender. Pasaron 40 días y el pueblo entró o cayó en una desesperación ante la falta de su líder. Es allí cuando, mi amado, el pueblo obviamente guiado por ciertos cabecillas, mi amado, que motivaron a que se haga esto, pidió a través de Aarón, que se les hiciera un Dios para poder guiarlos, hasta la tierra prometida. Mi amado hermano, el Aarón tristemente cayó en esta provocación, pidió oro al pueblo y él, mi amado, logró darle forma al oro ya para tallarlo y hacer un becerro del cual luego será adorado. El pueblo, mi amado, ante esta situación cayó en desenfreno, se volcó con mucho ardor de pasión, a la idolatría, y viendo que esto se llevaba a cabo, Aarón todavía, mi amado, para agravar la situación, les hace un altar para que puedan ofrecer sacrificio delante de ese altar. Mientras eso estaba ocurriendo en la parte baja del monte Sinaí, mi amado, en la cumbre del monte, Aarón, mi amado, el cual había obviamente hecho lo que se ha contado. Por otra parte, su hermano, Moisés, estaba en la cumbre del monte teniendo, mi amado, de parte de Dios mucha misericordia. Le habían dado todas las instrucciones para hacer el tabernáculo y obviamente que los mandamientos. Y Dios, mi amado, apercibe a Moisés haciéndole saber de que abajo el pueblo se había corrompido. Y ahí, mi amado, al enterarse Moisés de esta situación, él, mi amado, como se predicó la semana pasada, él entró, mi amado, en un tiempo de intercesión. ¿Se acuerda que ese fue el tema del domingo pasado? Comienza a interceder por el pueblo que está abajo, mi amado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés que lo iba a destruir. Dios le había dicho a Moisés que no se metiera en esto, porque él había visto que ese pueblo que estaba allí desenfrenado en la idolatría era un pueblo de dura cerviz, un pueblo de duro corazón, y Dios había determinado destruirlos a todos, mi amado, incluido obviamente a Aarón. Pero Dios a su vez le había dicho a Moisés que habría de hacer de él, así como lo hizo de Abraham, una nueva descendencia, un nuevo pueblo, mucho más fiel que este, para que a través de él, mi amado, Dios pueda cumplir sus promesas. Amado, y allí Moisés se dedicó a orar, a clamar, a pedirle a Dios a rogarle de que por favor no lo haga, ya que si lo hacía, ¿qué habría dicho de pronto Faraón? ¿Qué habría hecho Egipto? Todas las naciones de alrededor, que Dios los sacó de la tierra de esclavitud para matarlos en el desierto. Y ahí, mi amado, comienza una labor de intercesión. Sin embargo, Dios escuchándolo, no, digamos así, que no le hizo caso a Moisés, sino que no dejó que la prematura sentencia se llevara a cabo, pero el pecado que habían cometido, Dios los tendría, mi amado, sumamente presente.
Una de las tantas cosas que Moisés le dijo a Dios es que si Dios no estaba dispuesto a perdonar al pueblo, entonces que él también sea parte del castigo de Dios. Y ahí, mi amado, Dios le advierte y le dice: no, Moisés, yo castigaré a aquel que peca contra mí. Sí, él inclusive se atrevió a decirle: si ahora has escrito ese libro respecto de todos los mandamientos que le había dado, directrices, incluido ese libro de gracia donde estaban apuntados los nombres de los redimidos de Dios, el mismo Moisés antepuso y dijo: bórrame de ese libro si no vas a dejar a este pueblo con vida. Y Dios dice: no, si yo borraré del libro a aquel que peque contra mí. Y lo envía a Moisés. Y claro, Moisés, si bien es cierto, se entera por parte de Dios de lo que estaba pasando allá abajo. Mi amado, lo que no sabía Moisés es hasta dónde el pueblo se había desenfrenado. Sí, y es, mi amado, cuando ya Moisés desciende con las leyes, sí, al ver obviamente al pueblo en el desenfreno que estaba, mi amado, Moisés termina quebrando los mandamientos. Y allí, mi amado, él se encargará de hacer polvo, de moler este becerro que Aarón había hecho, mi amado, sí, y se los da a beber con el agua que había posiblemente por allí hecho un caudal. Dado todo para poder darle al pueblo un escarmiento de hasta dónde se habían, diríamos, involucrado con su falencia, con su falta. Algo curioso, mi amado, es ya lo que se lee, y volvamos a la Biblia, por favor, ya a Éxodo capítulo 32, versículo 25. Sí, lo triste o lo penoso que se logra ver en medio de todo esto que le he podido mencionar, es que el pueblo ya, habiendo visto a Moisés, habiendo visto la destrucción del becerro, y obviamente me imagino tirando abajo el altar que se había hecho, el pueblo no cambió de parecer. Esto sí es de sorprender. Diría cualquiera, si están haciendo bulla, o disculpe la expresión, relajo en la casa, si viene el padre o viene la madre, ¿qué se esperaría que los hijos hagan a la llegada de los padres? Que hagan silencio, que se hagan los mojigatos en debido momento, ¿verdad? Que cambien de actitud, y si estaban revoltosos, todo el mundo sentadito ya cuando escuchan las llaves que comienzan a abrir la cerradura de la puerta. Pero no, mi amado, el pueblo al ver a Moisés descender, el pueblo no, mi amado, no cambió su forma de ser. De ahí que cuando se lee el versículo número 25, luego de que, ojo, Dios, mi amado, había sido calmado por Moisés, viendo a Moisés ahora que había tirado abajo, mi amado, ese altar, que había destruido ese becerro, que se los había hecho beber, mi amado, y que las leyes habían sido rotas, el pueblo, mi amado, dice la Biblia, estaba desenfrenado. Es como que si prendieron el motor y ya no hubo quien lo apagase. El pueblo quedó alterado. ¿Y en qué estaba el pueblo? Mi amado, la Biblia menciona, Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había volcado a comer, a beber y a qué más. ¿Qué cosas eran? Comer, beber y... ahí tienes el cura. Está cerquita de ahí. Y a regocijarse. Sí, y ese término regocijarse, que lo estudiamos la clase pasada, implicaba, mi amado hermano, darse a los placeres, obviamente, de la comida y de la bebida. Era un bacanal, era una orgía todo eso, mi amado. Y es en ese preciso momento que llega Moisés, tira todo abajo, todo lo que es como que si tirara las cosas patas arriba, pero el pueblo estaba encendido en su lujuria. No se tranquilizaba, no se apaciguaba de su desenfreno. Algo curioso, mi amado, de esto que quisiera yo argumentar, sí, es lo que dice el libro de los Proverbios. Acompáñenme por favor al capítulo número 29. En el libro de los Proverbios, capítulo número 29, dice el Señor en el versículo número 18. Acompáñenme al texto, por favor, para poder ver este pasaje bíblico. Dice ahí: sin profecía
y quisiera argumentar algo aquí en este texto, porque en ese momento no había ni profecía, ni había tampoco profeta. Sí, Moisés, que representaba más cosas, estaba en el monte. Sin profecía, el pueblo, ¿qué ocurre? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y creo, mi amado, que es una base o por lo menos un principio de poder entender por qué el pueblo estaba donde estaba. Y si lo quiero ver bajo la marquesina actual, mi amado, el hombre, o diríamos una iglesia sin palabra, mi amado, también puede llevar el mismo camino. Sin Biblia, sin mandamientos, sin alguien que te dirija, sin alguien, mi amado, que esté al frente para supervisar, mi amado, cada quien haría como pasó en el libro de los jueces. Cada quien haría lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Porque no había ley que norme, no había, mi amado hermano, quien administre la ley. Ante esa falencia, el pueblo se desenfrena. Y la Biblia dice en el versículo número 25, en su segunda parte, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Triste, mi amado, triste. Curiosamente, sí, entre los que salieron de Egipto, mi amado, no solamente fue pueblo judío, pueblo israelita, sino también extranjeros. Pero sin embargo, mi amado, sí, no todos los que salieron, y quiero dejar un momento al pueblo extranjero, me quiero concentrar en el pueblo de Israel. No todos, mi amado, sí, vieron con buenos ojos ni a Moisés ni a Aarón. Triste esto, le digo, porque no se puede tampoco, como líder, ser el pan de dulce de todos. No se puede ser muchas veces, mi amado, como le digo, la persona que cae de gusto, de bien para cada individuo. Y eso, mi amado, creo que forma parte hasta del propio, digamos así, del propio ser, de la propia esencia del ser humano. Usted a veces simplemente viendo a alguien, usted dice, me cae mal. Así de entrada, me cae mal. Como cuando usted está en el colegio, el primer día de clase, y pasan los estudiantes y comienzan a sentarse. Y usted apenas le ve, mire, me cae mal ese. ¿Y por qué? No sé, pero mira, me cae mal. ¿Sí? Entonces, hay esta situación, mi amado, mora en el ser. Y hay que reconocerlo. Sin embargo, obviamente hay gente que sabe manejar muchas veces la falta de empatía frente a los demás. Y hay gente que sabe manejar esta situación y no lo da a notar. Pero hay otros que de manera muy elocuente, muy descarada, lo dan a notar. Tanto que hasta sin conocerse, hasta se tuerce, hablando del rostro. Y si ¿qué dice? Que no sé, no me torció, me hizo mueca. Es raro, ¿no? Así como los niños, a veces entre los niños se salen a jugar y un niño sin conocer al otro va y le saca la lengua. ¿Y qué pasó, mijito? No, es que te cayó mal. En medio del pueblo de Israel, no todos simpatizaron con Moisés y con Aarón. No todos simpatizaron. Por ahí, mi amado, muchos de ellos tuvieron una renuencia respecto de lo que ellos habían venido a hacer de parte de Dios a la hora de sacarlos de la esclavitud. Sin embargo, hermano, esta situación pareciera ser que ya a la salida del pueblo había marcado, mi amado, porque la Biblia aquí lo dice, había marcado un acentuamiento respecto de la apatía en contra de Moisés y de Aarón. Ya que la Biblia, al decirnos que lo que él había hecho había dado alas, por decirlo de alguna forma, para poderlo avergonzar delante de quienes, de sus enemigos. Yo me preguntaba en ese texto, ¿qué enemigos? ¿Cuáles enemigos? Si no se veía, por lo menos en pasajes anteriores, de que haya habido alguna situación que remarque posiblemente una indiferencia entre el pueblo y los líderes. No lo hay. Pero sin embargo, por lo ya comentado, argumentando, mi amado, también lo que dice el Señor, por ejemplo, en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7. Quiero que me acompañe, por favor. Si en el libro de Miqueas, capítulo número 7, dice el Señor, versículo número 6,
Miqueas 7, verso 6. Y aquí hay que tener, mi amado, algo muy presente. Por eso es que, sí, es bueno, mi amado, poder a través de estudios como estos, es bueno sin tener, digo yo, los oídos espirituales muy abiertos para poder, mi amado, si acaso hemos caído en esto, poder corregir, sí, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, y mucho más en medio de una congregación. Sí, ya vamos a dar digamos, una pequeña reseña. ¿Ya lo encontró, mi amado? Miqueas capítulo 7. Esto luego lo tomará el Señor también para anunciarlo en los evangelios. Miqueas 7, verso 6 dice, y ojo con esto, porque el Hijo, ¿ya lo encontró? Sí, porque el Hijo deshonra al Padre. ¿Y en qué sentido? Bueno, una mala manera de vivir puede traer, sin que el padre muchas veces, mi amado, lo busque, una mala manera de vivir de un hijo puede traer una deshonra no tanto al padre, a un hogar, de hecho. ¿Sí? Qué sé yo, un muchacho se da al licor, se da a la vagancia, y eso, mi amado, puede ser digamos, un dime y direte del barrio que obviamente terminará afectando ¿a qué? A la familia. El hijo deshonra al padre y la hija se puede levantar contra la madre, la nuera contra su suegra, y dice allí, y los enemigos, curioso, del hombre son los de su casa. Con esto quiero argumentar algo más de lo que se venía leyendo en Éxodo capítulo 32, verso 25. Mi amado, al parecer, aún hasta en la propia familia, sí, había gente que no estaba tan cómoda con Moisés o posiblemente con el mismo Aarón. Y es verdad, porque si vamos a estudiar la escritura más adelante, usted va a encontrar que luego María, la hermana de quién? De Moisés, se levantará en contra de él para murmurar, porque luego de que él había enviudado, hablando de Moisés, va y él toma por mujer a una muchacha o a una señora de la tierra de Cus. Y cuando la toma por mujer, se casa con ella, la familia entró en discrepancia. ¿Sí? Es como que si alguien en casa, hermano, de tu familia, dice me voy a casar, y los invito a mi casa, y dice, de verdad, sí. ¿Y quién es la señora? Es fulana de tal. Uy, me cae mal. No sé, como que no me da aire para él. Y comienza de pronto el asunto a gestarse. O sea, hay que tener cuidado, mi amado, y esto sí se lo quiero recomendar porque esto forma parte de la enseñanza de esta preciosísima mañana, que es elección de sangre, o elegidos de sangre. Mi amado, en no hacer en medio de las congregaciones grupitos de ñañerías, cosa que sí se dan dentro de las iglesias. Llámese por simpatía, por apego, porque no lo sé, tú naciste en la iglesia, yo también, a los nuevos hay que dejarlos aparte, aquí entre los viejitos somos los más, digamos así, somos los más consolidados, ellos no saben, yo sí sé. Claro, eso lleva enemistad, eso lleva murmuración, eso lleva conflicto. Mi amado, la Escritura nos manda a guardarnos de estas cosas. Si algo deben de hacer, sobre todo los más antiguos de las iglesias, es, mi amado, más bien ser de utilidad para los nuevos, enseñarle a la nueva gente, a la nueva generación. Por ejemplo, como lo dice la Biblia, las ancianas caminen, dice la Biblia, en su porte y cojan a las más jóvenes a ser buenas esposas. Eso deberían de hacer. Pero a veces no, a veces lo que se hacen es grupos, se separan y allá ellas y acá nosotros. Y eso puede causar enemistad. ¿Qué decir de lo que ya decía el libro de Miqueas respecto de que aún hasta en la propia familia puede haber discrepancia? El solo hecho de tú tomar una elección por Cristo ya te hace, mi amado, excluido de muchos de tu familia. Te excluyen. Ya no te visitan, ya no te invitan, si te cortan, mi amado, obviamente el diálogo, te anulan o te bloquean de las redes sociales, todo porque ahora eres cristiano. Así de sencillo. Y sin tú buscar, te ganas de enemigos.
La Biblia dice, por ejemplo, quisiera ir a un texto que me parece que va como anillo al dedo, en Romanos capítulo número 12, verso 18, en cuanto, dice aquí, dependa de vosotros, porque hay muchas cosas que ya se escapan de nuestras manos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Imposible, pero en lo que dependa de ti, en lo que dependa de mí, tú sí debes, mi amado, tratar de estar bien con todos. Y te voy a dar consejos, mi amado, consejos rapiditos, si abuelo de pájaro. Si en el barrio, por ejemplo, alguien no te saluda, y es del barrio, es un vecino tuyo, busca tú el saludo. Sencillo. Usted no se hace ni más grande ni más chiquito. Sí, porque hay mucha gente que pasa. Y usted está como que le busca el rostro, le busca el saludo. Si es así, mi amado, usted busque, vecino, Dios le bendiga. Ah, ¿cómo está? Se va hasta por educación. Sí, va a dejar de mirar al frente, te va a mirar y te va a decir, bien, así no te responde, pero ya llama su atención. Pero, si nuestro proceder a veces es a la par, si él no me habla, no me hablo. Si él no me saluda, yo no lo veo. ¿Qué me voy a rebajar? ¿Sí? Entiendo que a veces es inevitable que alguien se levante en contra de ti. ¿Sí? Entiendo esa situación, mi amado. Pero por eso mismo la Biblia dice, si es posible, ¿sí? En cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Ahora, vueltos pues al texto de de Éxodo capítulo 32, a donde el pueblo había entrado en desenfreno, ¿sí? Y los enemigos que los tenía gratuitamente ya Aarón, obviamente al ver que él había aplastado el botón de destrucción, porque él fue el que le dio, digamos, la idea de hacer el ídolo y cómo hacerlo, y él lo talló, él puso, mi amado hermano, el altar, él provocó, sí, en gran manera todo lo que se había llevado a cabo. En el versículo 26, entonces dice la Biblia, al ver todo esto, se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Cuál campamento? Bueno, si quisiera retroceder un poquito, bueno, por ahí. Sí, a la puerta, mi amado hermano, de todas las tiendas que estaban allí situadas, sí, esperando obviamente que se podría definir después de todo este asunto. Él se paró a la entrada de todas las tiendas. Y allí, mi amado, hizo una invitación para el desastre, que era uno de los temas que también había pensado poner, invitación al desastre. ¿Sí? Hizo una invitación Moisés para el desastre. Nadie se hubiese esperado esto. Créeme, yo te aseguraría algo. Si Moisés hubiese bajado apenas Dios le dijo, voy a destruir al pueblo, yo creo que si Moisés no hubiera intercedido, si no hubiera inmediatamente descendido a ver todo lo que había pasado, de pronto si Moisés subía otra vez, decía, sí, Señor, tienes toda la razón, hazlo. Porque claro, Moisés no había visto la escalada que había adquirido esto, la proporción que esto había alcanzado. Imagínate, mi amado, una cosa es que tú veas, digo yo, a tu perrito, a tu mascotita, con pulgas, con garrapatas. Otra cosa es que al llegar a tu casa veas toda la casa contaminada. ¿Qué harías tú si te ausentas unos días, regresas a casa y ves por las paredes, pero ya como plaga de grillo, pero garrapatas por todo? Pulgas, ¿qué harías tú? Vamos, a ver, alguien que me diga, ¿qué haría en ese momento? No va a decir, hermano, voy a matarla. ¿Cómo harías con una plaga? No te quedaría más, mi amado hermano. Primeramente, que no ingresar a tu casa. Contratar a alguien, a una empresa, hermano, para que entre con el debido equipo, con sus tanques, con su líquido, para entrar a qué cosa, a fumigar toda la casa, toda la vivienda.
Y ellos te dispondrían y te dirían, de aquí usted no entrará hasta 3 o 4 días después, o una semana después. ¿Me explico? Usted entraría prácticamente sin a qué cosa, a depurar. Y cuando llega, mi amado, todo lo que usted antes de usarlo entraría a qué cosa, a lavarlo, a desinfectarlo allá a su gusto. Mi amado, así de nocivo estaba el pueblo, así de grave estaba la situación. Y a Moisés, y por eso le hago este énfasis, no le queda más que convocar al pueblo, llamado, para poder hacer una convocatoria para él. Y dirá Moisés, versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? La invitación fue para todos, es decir, ¿quién tiene a Dios por, digamos así, por su Dios? Cuando él dice quién está por Jehová, más o menos como quien dice quién está del lado de quién. ¿Sí? ¿Quién está del lado de quién? Cuando él dice esto, hermano, están en todo el apogeo del desenfreno. Es como que usted de pronto salga y al retorno de su casa encuentre encendido una fiesta, pero en todo su apogeo. En todo. ¿Cuánto les ha tocado tener este tipo de experiencia? Que usted se va y al retorno una fiesta, un bullón desde la esquina usted escucha y usted piensa, ay, la gente en el barrio es tremenda, ¿no? Pero cada vez que se acerca va notando, mi amado, que el volumen se va aumentando hasta que cuando llega a la puerta de su casa, ¡oh sorpresa! Es su vivienda. Y ahí, mi amado, usted a lo que abre ya la puerta es su propio hijo que ha invitado a todo el curso, todo el colegio a tener una fiesta, una chopifiesta. Trago, baile, reggaetón, todo de todo. Y no faltará alguien que esté llevando droga. ¿Qué haría? Quiero provocarlo a que usted pueda también emitir su propia tabla de juicio de valores. ¿Qué haría en ese momento usted? Compañeros que para retirarse de la casa porque había llegado diríamos que esa sería una de las tantas formas. Hay otros que actuarían más de manera más violenta. Dependerá de la forma de reaccionar de la gente. Hay otros que inclusive no harán nada. Hay otros que dirán, regreso después de horas. Hay gente que no hará nada, hay gente que tirará, quiere pedir permiso, entrará con rey mano fuera. Hay otros que no. Hay otros que tratarán también de apaciguar de a poco. Muchachos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Esto no le agrada al Señor. Y la gente, tranquilo. Podría bajar el volumen. Veado, habrá muchas formas de reaccionar, demasiadas. Sin embargo, Moisés, mi amado, vino de la gloria, vino de hablar con Dios. Moisés, mi amado, ha descendido con la gloria del Señor en su corazón. Y el celo que inmediatamente, mi amado, al ver al pueblo, provocará por su Dios, le hará hacer un desafío al pueblo y le dirá, quiero que elijan en este momento. ¿Quién está del lado de Dios? ¿Quién está de parte de Dios? A mí sí me sorprende enormemente, mi amado, la reacción. Y eso es como para que nosotros entendamos hasta dónde estaba el desenfreno. ¿Hasta dónde? Porque si habían ahí congregados 12 tribus, ¿verdad? Y las 12 se habían beneficiado y el pueblo extranjero también, si de la liberación de Dios. Mi amado, la Biblia dice en el versículo número 26 que solamente se juntaron con él, dice la Escritura, todos los hijos de Leví.
¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? Eso, mi amado, para mí es un detonante para poder establecer de que la situación en ese momento era gravísima. Gravísima. Creo también ver a muchos de manera pasiva, a lo lejos, viendo cómo los otros están desenfrenados. Y porque en medio de esta situación creo que hay tres tipos de personas o tres tipos de sociedad. La que está totalmente volcada a los placeres, los que están pasivos, es decir, aquellos que están de una u otra forma, sí, no impidiendo ni tampoco malogrando, sino que están allí, sí, tolerando la cosa. Hay padres que pueden tener ese plano dentro de un hogar. Yo no bebo, hermano, yo voy a mi iglesia, yo no bebo, estoy sentadito aquí, pero eso es ellos lo que están bebiendo. Claro, pero él no es ni frío ni calor en ese sentido. Lo triste, mi amado, de tener este tipo de actitud es que aún en nuestra pasividad, mi amado, estamos fomentándolo. ¿Sí? Y yo creo que aquí sí se aplicaría el adagio que se dice que el que calla otorga. Claro, hermano. Dirá cualquiera, yo soy cristiano, sí, pero en tu casa tú eres el dueño de la casa. Sí, pero deja que los muchachos así se divierten. Mucho pueblo tenía esa pasividad y no quiso hacer absolutamente nada. Pero hubo una, diríamos así, hubo una tribu, ¿sí?, que sintió el celo de Dios. Y que por ver, obviamente, la gran mayoría queriendo hacer algo, no sabía qué hacer para tratar de cortar todo esto. Y es ahí, mi amado, es precisamente ahí, en el versículo 26, que al ver la oportunidad de poder hacer algo, ante la invitación de Moisés, el pueblo, mi amado, a través de la tribu de Leví, se junta ¿con quién? Con Moisés. No sabía qué había de pasar. Ellos simplemente acudieron a un llamado. ¿Quién está por el lado de Dios? Y Leví se fue con Moisés. Ellos no sabían, mi amado, lo que Moisés, y esto creo yo que Moisés, mi amado, creo que Dios le dio el libre albedrío a Moisés de él poder hacer lo que él deseaba. Hay cosas, mi amado, y esto sí también de resaltar, hay cosas que Dios dice en su palabra, qué es lo que tengo y debo de hacer. Hay cosas en las que Dios, mi amado, también me da a mí la capacidad de poder obrar respecto de mi conciencia. Yo no necesito a veces para todas las cosas ir corriendo, orar, y si no oro no puedo hacer nada. Pero hay cosas que Dios desea acción, y acción inmediata. A veces no hay tiempo para orar, hay tiempo para accionar. Si alguien va cayendo, yo le digo, déjame orar, primero a ver qué hago. Y ¡pum! El Señor todavía no me ha confirmado. No, hermano. Hay cosas en las que yo debo de moverme, no me queda de otra. Entonces, en ese momento, Moisés, mi amado, no podía regresar a ver, déjame el Señor, ¿qué hago ahora? Voy arriba 40 días más y bajo. Si él tomaba otro tiempo, indistintamente de esto, hasta los de Leví se hubieran corrompido. Porque eso sí, mi amado, la levadura una vez ya fermentada, leuda toda la masa. Aún hasta el más inocente, mi amado, agarrará vicio. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que permitimos en casa. Y mi amado, si usted le da mucha rienda a uno de sus hijos, cuando usted se da cuenta, el otro está agarrando el vicio del hermano. Si usted no se lo impide al uno, mi amado, el otro reclamará derechos. Y como él sí lo dejas venir en estado de tibio. ¿Por qué a mí no? Yo solamente que estoy afuera con un cigarrillo, ¿por qué no me impide fumarme un cigarrillo si el otro viene borracho? Y no le dices nada. Hay cosas que debemos de cortar, pero de lleno, mi amado, de plano. Y eso es lo que hace Moisés. En el versículo número 27, y él les dijo,
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y yo creo que aquí era ya Dios hablando directamente al corazón de Moisés. Poned cada uno su espada sobre su muslo, es decir, tomen el cinturón que tiene, es decir, la funda de la espada, y cada quien ármese, lo que está diciendo. Ármese, agarre sus armas y pónganselas encima. Pasar y volver, es decir, vayan de ida y de vuelta, de puerta a puerta por el campamento, es decir, de tienda en tienda. Ojo con esto. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y ahí, mi amado, se puso, sí, la situación de hormiga. Solo los de la tribu de Leví dijeron: yo estoy de parte, ojo con esto. Ellos nunca supieron que se iba a hacer algo. Ellos simplemente dijeron: estamos con Dios. Y se fueron, obviamente, pegados todos a Moisés. Cuando ya están ahí, junto a Moisés, ellos pensarán posiblemente de que, sí, nosotros somos del Señor y ellos son del mundo. Nosotros somos de Cristo y ellos son del diablo. Pero cuando se les hace la invitación o la exigencia de hacer lo que se les pide, ellos tienen en ese momento, mi amado, un asunto de elección. Ya están con Dios, pero no saben para qué o cuál es la situación que esto va a tomar. Y Moisés inmediatamente les dice: pasen por en medio, sí, del campamento y comience la mortandad. Y les dice, porque hay vínculos, ¿sí? Hay vínculos allí. Pasen por la tienda, sea de su hermano. Cuando habla de su hermano, habla de su prójimo, su hermano y la fe, o de su amigo, o de su pariente. Entren y maten a todos los desenfrenados. Esto no es una mortandad a gran escala, es una mortandad selectiva. ¿Por qué? Porque Moisés se había dado cuenta que pese a su presencia ahí, pese a que ya el ídolo no estaba, igual el desenfreno seguía. La turba, mi amado hermano, estaba ya compenetrada en el alma respecto de lo que se había desencadenado. La Escritura, mi amado, nos dice lo siguiente. Estamos Éxodo capítulo 32, versículo número 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, oh sorpresa, que dijeron: pero pobrecito, ¿no? ¿Qué dirá? Es mi amigo, es mi hermano, amado. Hicieron un acto quirúrgico de esto. Y pasaron, dice la Biblia, versículo número 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres cayeron. Y como lo dijo un comentarista, sin considerar a mujeres y niños. ¿Sí? Porque claro, amado, aquí en la idolatría no es que estaban solamente los varones. Aquí estaba, amado, a través de los varones, representando hogares completos, familias completas. Porque tan expuesto puede estar un varón para la idolatría como una mujer. Recordando que eran las mismas mujeres y los niños a quien Aarón había dicho que saquen de sus orejas ellos para hacer el ídolo. El oro. Acuérdense, hermano. En los versos anteriores, Aarón dijo a las mujeres: sáquense sus orejas. ¿Para qué?
para hacer el ídolo. Para recordar este texto, mi amado, mira lo que dice el Señor. Éxodo capítulo número 32. ¿Sí? Versículo número 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Yo no sé, mi amado, pero si tu marido se acercara a ti y te dijera: mi amor, ¿usted cómo administra el dinero? ¿Usted cree que me puede dar unos $20? Yo no digo que ella no te va a decir que no, pero por lo menos sí te va a decir: ¿para qué? ¿Verdad? Ahí es que están vendiendo piña afuera y fruta y papaya. 40 te la vaya. Y si él te dice: no, para una jabita. A ver. Y va a comenzar el careo ahí, ¿sí o no, mi amado hermano? Claro. ¿Y a dónde? Y todos tus amigotes afuera: ya, pues vecino, salga rápido. Ya te vas con eso sin vergüenza, esos alcahuetes. Obviamente, mi amado, que las esposas sabían para qué era el asunto. Dice pues la Escritura en ese versículo número 12: vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Yo le había predicado acerca de esto, que Aarón se vio como un indicio de algo de renuencia respecto de esto, para ver si de pronto una mujer, una esposa, un hijo, o de pronto movía conciencia a los hombres, a decir: bueno, puede ser que no me lo den, esto no, pero amado hermano, toditos le dieron. Ese fue el problema. Ya que en el versículo 3 dice la Biblia: entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenía en sus orejas y todos se lo trajeron a Aarón. Amado, cuando volvemos a Éxodo 32, versículo número 28, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Cuando yo leo más adelante, mi amado, en la Escritura, en el Evangelio, según San Mateo, esta demanda que hace Moisés, mi amado, es parecida a la demanda que hace el Señor con nosotros. Quisiera ver el lado espiritual de esto. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Lo tenemos, capítulo número 8. La demanda fue una demanda de sangre, ¿no? Tremendo esto. Pero a veces el Señor también nos hace la misma demanda. Pero guarda, anda matando a la gente, ¿no? Hay algo que involucra algo más que esto. Mateo capítulo 8, versículo número 18 en adelante. Para la tribu de Leví, mi amado, créame que esto le llegó a la médula, esto le llegó a los huesos. Mi amado, mucha gente tuvo que matar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, por decirlo así, ¿sí? A los amigos del barrio, tuvo que matar. Dice Mateo capítulo 8, versículo 18, viéndose Jesús, verso 18, Mateo 8, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba, ¿sí? Y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo: las zorras, hablando de los animalitos, ¿sí? del desierto, tienen guaridas, le dijo, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no se refería a que no tenía casa. Lo que están tratando de decir es que no tenía propiedades a las que él podría llegar a aferrarse. Jesús tenía casa y iba a dormir a su casa. Eso lo vemos en estudios posteriores. Otro de sus discípulos le dijo:
Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi papá. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiero rescatar de este texto, mi amado? Este pasaje bíblico se lo tiene que tratar de interpretar, o se lo tiene que tratar de ver respecto de la demanda, ojo, de la demanda de lo que el Señor a veces nos pide que hagamos por estar con Él, o cuando lo hemos elegido a Él. ¿Hasta qué punto tú deberías de estar, de renunciar por causa de la fe? El pueblo de Leví renunció a su parentesco con Él, renunció al apego social, renunció, mi amado, al apego aún de su propia carne. Mucha gente, mi amado, quiere o dice que ha elegido a Dios en su vida, pero no está dispuesto a ser quirúrgico respecto de sus lazos con el mundo, que camina en el mismo desenfreno, mi amado, que caminó este pueblo. Debemos de ser en esa parte muy objetivos, ya que la misma Escritura, mi amado, cuando me habla respecto de ese desenfreno, mi amado, el pueblo, así como en los tiempos de Moisés, en la actualidad, también, mi amado, camina en el mismo desvarío. Y parece ser que esto a nosotros no nos afecta o no nos interesa, ¿sí? Y seguimos sin cortar este tipo de vínculos, sin considerar que, si bien es cierto, puede ser que a ti no te afecte, le afectará a tus hijos o a los hijos de tus hijos. Quisiera ver dos textos bíblicos para ilustrar esto. El primero, en Jeremías capítulo 15, verso 17. Jeremías capítulo 15, verso número 17. Dijo ahí el Señor, Jeremías 15, verso 17. No me senté, dijo Jeremías. ¿Ya lo tienen? Jeremías 15, verso 17. Y póngale mucho énfasis a las palabras, sí, en la profundidad de lo que tiene que Dios decirnos. Mira lo que dice: no me senté en compañía de burladores. ¿Eso qué implica, mi amado? ¿Qué implica? De que a causa, ojo, de su elección por Dios, él tuvo, mi amado, en muchas oportunidades, tuvo que sentarse solo. ¿Por qué? Porque él sabía que al juntarse con los de su pueblo o la gente de su sociedad, lo único que podía allí él, mi amado, recibir era contaminación. Ya verás cómo termina el texto. Y dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí tampoco a causa de tu profecía. Me senté, mira lo que dice. ¿Cómo se sentó? Solo. Es decir, mi amado, me quedé por causa tuya y de tu palabra en muchas ocasiones completamente solo. Porque me llenaste, claro, del ver obviamente lo que veía así como Moisés, me llenaste ¿de qué? De indignación. ¿Pero por qué causa? Por ver al pueblo en un constante desenfreno. Pero ahí donde la gente, mi amado, donde un buen creyente puede ver que hay algo de sí que tiene que rechazar, si usted no induce bien a los suyos, ellos no es que lo rechazan, ellos buscan esto. Si ellos escuchan música, ellos buscan dónde está la música y se quedan ahí. ¿Dónde está el baile? Y se quedan ahí. ¿Dónde está la algarabía? Y se quedan ahí. De pronto, para un buen hijo de Dios que considera la palabra, escucha el bullicio y se aparta. Ve que es tarde y dice: hay que descansar. El otro no, la fiesta comenzó y va para allá. Por un lado, Jeremías. Por otro lado, mi amado, mira también lo que nos dice en Judas capítulo 1, verso 17 al 19. Dice el Señor: pero vosotros, amados, tened memoria, es decir, recuerden
Judas 1, verso 17 al 19. Tened memoria, antes de Apocalipsis, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo, justamente esto es lo que hay. ¿Qué cosa habrá? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son, mira dónde o qué provocan. Son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales que no tienen el espíritu. Y mira, si algo tú puedes considerar en tiempos presentes es que, amado, las redes sociales, y esto siempre lo remarco en muchas enseñanzas, a lo que están llenas de dos cosas, de sensualidad y de sexualidad. Y esto obviamente es lo que atrae, esto es lo que llama la atención a quienes, a nuestras masas, a nuestras juventudes y por ende a nuestros hijos. Amado hermano, cuando retomo pues el texto de Éxodo 32, los hijos de Leví hicieron tal cual como se les ordenó. Verso 29. Entonces Moisés dijo, ya al término de esta masacre, ¿cuántos murieron? 3,000. Entonces Moisés dijo, ¿a quiénes? A los levitas: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Pero esa bendición, amado, era una bendición de sangre. Si Moisés no hubiese permitido que esto ocurriera, te aseguro que todo el pueblo hubiera muerto. Se tuvo que derramar sangre en esta contradicción, en esta rebelión. Pero algo la Biblia registra, hermano, respecto de todo esto. El pueblo de esto nunca se arrepintió. Eso fue lo más duro. El pueblo nunca fue movido en su conciencia, en su redarguir de espíritu y decir, hemos pecado contra Dios. No, mi amado, para nada. Esto va a provocar, sí, más bien por otro lado, en el versículo número 30, sí, y aconteció, mira, que al día siguiente, esa mortandad, ese espectáculo que se había llevado a cabo, dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Mi amado, el pueblo no pudo reflexionar de lo que había hecho. Dijo en algún momento un predicador, ¿sí?, cuando el pecado se hace parte de la sociedad o se institucionaliza, se legaliza, se entrona, mi amado, en el corazón, la gente no va a sentir sentimiento de culpa, para ir la redundancia. El corazón no va, mi amado, a sentir afectación alguna. Mira, cuando uno se hace esclavo de pecado, ya lo que se hace no duele. Ya lo que se hace no redarguye. ¿Por qué? Porque forma parte del ser. Pregunto yo, ¿quién de ustedes se siente culpable cuando desayuna? Nadie, ¿verdad? Claro. Nadie, porque lo tomamos como algo natural. Cuando el pecado se hace hábito, se lo toma de manera natural, aun cuando sea algo contranatural. El que está llamado en una relación, ojo, en una relación, y tenemos que tomar estos ejemplos porque son, digo yo, idóneos para poder ilustrar con fuerza este asunto. Cuando alguien, mi amado, ya está volcado a la homosexualidad,
sus relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, bueno, ya lo ve como una cosa natural. Y cuando si el área legal le da el aval para hacerlo, hermano, cada vez que se junta o copula con otro hombre, hermano, no se siente culpable. Él no dice estoy pecando, no. A veces vemos programas con mi esposa de estos que hacen en Discovery. Bueno, eso, HH. Bueno, yo voy a quedar corto respecto de la conversación. No, y ahí hay un programa, uno que hace asuntos de compra de casa y remodelación de casa. Y ahí se ve, hermano, cómo muchos hogares se afanan obviamente por mejorar su condición de hábitat, un lugar más amplio, la familia ha crecido, pero con qué naturalidad, mi amado, dentro de esos muchos hogares que se ven en estos programas, aparecen matrimonios entre personas del mismo sexo. Y usted puede ahí, mi amado, ver con qué naturalidad lo que es aberrante se ve como algo natural. Diríamos que el pecado está institucionalizado. Y cuando eso ocurre, ¿cómo uno se va a arrepentir? No se puede arrepentir. Cuando alguien ya está vendido al trago, vendido a la borrachera, hermano, él no está pidiendo perdón. Lo hará al inicio cuando sienta golpe de conciencia, porque al inicio todavía el corazón está frágil, está todavía susceptible a ser sensible. Pero cuando ya se encarnó el vicio, al inicio se esconde para inhalar. Al inicio, mi amado hermano, siente vergüenza. Pero cuando ya se hizo carne, bien podría hacerlo como lo ve en las calles. Usted se horroriza, pero él ya no. ¿Por qué? Porque ya forma parte de su alma. El pueblo, mi amado, se desenfrenó de tal manera que el pueblo ni siquiera dijo, Señor, perdón, lo que dice está mal, así se pone de política. No, mi amado. Moisés vio la indiferencia en la nación y dijo, han cometido pecados, señores. ¿Quién está aquí para arrepentirse? ¿Quién está aquí para pedir misericordia? Tanto, mi amado, tanto que Moisés, ojo, más allá de haber hecho lo que hizo, para tratar de hacer en medio de la nación un giro, mi amado, sintió que Dios iba a destruir al pueblo. Lo sintió. Él dijo 3,000 no será suficiente. Dios dijo que iba a matar a todos. Y él ya venía intercediendo, hermano. Él ya venía rogando. Y Dios le había dicho, el que peque contra mí, a ese yo voy a borrarlo de mi presencia. Y Moisés, mi amado, se dispone nuevamente y sube al Sinaí. Volvió pues, dice el 31, Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que ahora él sintió que ya constató el asunto. Digo, esto fue tremendo. Perdona ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero Dios, mi amado, tal cual como la Biblia nos lo enseña, al alma que pecare, esa también morirá. Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, le dice, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. No quiero andar más en esto, quiero quedarme ahí porque desde el verso 33 en adelante, para el próximo domingo, si Dios nos da vida y el privilegio de poder entrar a estudiar este pasaje, mi amado, quisiera dejar algo remarcado. El pueblo no se arrepintió. Y como no se arrepintió, Dios
en el desierto tuvo que eliminar a toda la descendencia que había salido de Egipto. A la larga, llamado, a la larga, si usted me lo dice a mí, Dios cumplió lo que le dijo a Moisés. Déjame para que yo elimine este pueblo. No, llamado. De 20 años para abajo, salvó la vida. De 20 años para arriba, todos cayeron en el desierto. Todos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron la decencia, tuvieron la condescendencia o la gratitud de poder decir: Señor, perdónanos. 430 años de esclavitud fueron, llamados hermanos, tirados a la basura el día que se volcaron a la idolatría. Todas las plagas, toda la forma en la que Dios los había rescatado, el mar les abrió, mi amado hermano, les dio Dios aún, mi amado, dentro de este plano les dio alimento, les proveyó, los bendijo, pero el pueblo en su pecado se mantuvo. Yo no voy, dijo él, tranquilo, yo sí soy el que daré el pago. El día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y ojo, pese a lo que había hecho ya Moisés, lea el verso 35. Ahí no se da detalle de qué hizo Dios, pero la Biblia dice que Dios hirió al pueblo. Hay algunos, por eso es que no quiero todavía, esto voy a profundizar la semana que viene. Hay unos comentarios que dicen que el Señor hizo, mi amado, en medio del pueblo, propagarse sin una sífilis tremenda en medio de lo que habían cometido actos de lujuria. Tremenda. Hubo una enfermedad venérea terrible en medio del pueblo, que cayeron pero como hormigas respecto del desbocar que se cometió en esto. Por eso quiero a profundizar Dios mediante la semana que viene. Hermano, no tengamos en poco los mandamientos de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Hermano, ¿qué hacer cuando se comete pecado? Amado, la Biblia dice: abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús. Ven a Él, amado, pide perdón, que Dios es muy misericordioso, lento para la ira, dice la Biblia. Lento, mi amado, pero se debe de pedir perdón. Se debe pedir perdón. Lo que resultó para bien para Leví, resultó para tragedia para los que no se arrepintieron. Amén. Ya lo llevemos siempre en el corazón, meditemos, y si estamos torcidos, enderezamos en el nombre del Señor. Amén. Porque Dios no solamente es amor, Dios es nuevo consumidor también. Aleluya. A Él sea todo honor, toda gloria y toda paz.